Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal y a los jueves de Conóceme Mejor. Y este mes estaremos relatando historias de misterio. Ya ustedes lo estaban esperando hace mucho y antes de comenzar quiero pedirle disculpas porque había tenido la sección parada por motivos de la mudanza, pero ya vuelve todo a la normalidad, como se habrán dado cuenta esta semana que está todo pues normalizado. Eso, entonces el día de hoy, mis amores, recuerden que esta sección es donde yo aprovecho, comparto con ustedes cosas que han pasado en mi vida, experiencias, vivencias, recuerdos, etcétera, etcétera. Y en octubre, entonces dejo siempre para octubre las historias que sean un poquito, yo no le llamaría tanto de misterio, pero un poquito fuera de lo normal. Llamémoslo de esa manera, ¿ok? Bien, eso. El año pasado entonces, mis amores, dejamos la historia en una promesa de un relato que les tenía de algo que sucedió cuando yo era pequeña. No me sucedió a mí, pero yo viví la experiencia. Le sucedió a la mejor amiga de mi mamá. Entonces vivimos todos esa experiencia y es lo que el día de hoy entonces vamos a relatar. Ya ustedes saben, normalmente esta sección, estos videos duran un poquito, son un poco largos porque así lo piden ustedes. Así es que pónganse cómodos, busquen algo de beber y empezamos. Bien, como les dije, mis amores, esta historia tiene lugar cuando yo era pequeña. Yo tendría entre 4 a 6 años de edad más o menos y estaba viviendo con mis padres en Venezuela. La persona de la cual se trata esta historia básicamente era en principio la mejor amiga de mi mamá en esa época, que también durante esos mismos años que nació también mi hermano en esos tiempos, fue la madrina de mi hermano, por lo tanto también se hicieron entonces comadres, aparte de muy buenas amigas, entonces se hicieron comadres. Resulta entonces y acontece que hay había una persona que era amiga pues de las dos, una tercera persona, y eran bastante amigas las tres, jóvenes en ese tiempo, más o menos, o sea, mi mamá y su amiga eran bastante jóvenes las dos, tenían entre los 20 y tantos, y la tercera persona era una señora que le llevaba más o menos como unos 10 años a ellas, era un poco mayor, ¿no? Ella llega y fue muy bien acogida tanto por mi mamá como por la amiga de mi madre, que vamos a ponerle a la amiga de mi mamá, vamos a ponerle María por ponerle un nombre. Pero ustedes saben que yo los nombres de las personas normalmente suelo no decirlos, pero vamos a ponerle María para que podamos entonces llamarla de alguna manera. Y a esta persona entonces que llega a la vida de ellas, vamos a decir que se llamaba Ana. ¿Ok? Bien. Ana entonces llega a la vida de mi mamá y de María y resulta que pide ayuda. Estaba recién llegada también a Venezuela, no tenía dónde quedarse, no tenía trabajo, etcétera, etcétera. Y por ser también inmigrante y también latina, pues entonces ellas deciden ayudarla y acogerla. En principio ella se quedaba en la casa de mi mamá. Y supuestamente tenía ella ayudaba supuestamente en la casa con algunas cosas en la casa y sobre todo cuando yo llegaba de la escuela, pues yo me quedaba con ella. Los recuerdos que yo tengo de esta persona son bastante funestos. Me daba muchísimo miedo estar con ella, muchísimo miedo. No sé si ustedes sepan que los niños muchas veces tienen una especie de sexto sentido. Uno a veces nota cuando una persona tiene cierta maldad en sí y aunque los padres de uno a veces no le escuchen o no le hagan caso o piensen que son ideas de los niños, no siempre es así y por eso yo hoy en día creo que también yo soy una madre que escucha mucho lo que mis hijos siempre me dicen y en ningún momento, por ejemplo, les digo, no, estás mintiendo, eso no puede ser, eso es imposible o cosas así, porque yo recuerdo perfectamente también mi etapa de niñez y cuando sucedían cosas extrañas o yo tenía alguna mala espina con una persona adulta, pues me decían lo que le decían a los niños en esa época, estamos hablando de prácticamente unos 35 años atrás, ¿no? Entonces, en esa época pues se le decía a los niños, mira, no digas cosas así, mira, a los adultos no se les dice nada, mira, a los adultos se respetan, etcétera, etcétera. Entonces, este caso no era diferente. Ella me inspiraba muchísimo, muchísimo miedo, pero no era que ella me hacía muchas cosas malas a mí. Sí que me hablaba, por ejemplo, así como un poco seco, un poco mal, como no me moleste, vete para allá y esto que lo otro, cosas así. Pegarme, nunca me pegó ni nada de eso, pero era muy, ¿no?
Y sobre todo, algo que no olvido hasta el día de hoy eran sus ojos. Tenía unos ojos muy, muy penetrantes. Ella tenía los ojos verdes, pero no era por el color, era por la expresión de los ojos mismos. Es algo que yo tengo muy, muy, muy grabado todavía en mi mente, la mirada de Ana en este caso. Pues bien, pasaron un par de meses y la estadía de Ana pues se fue alargando mucho y no teníamos mucho espacio en la casa. Entonces mi mamá ya le había dicho que tenía que ver entonces que buscar o trabajo o dónde mudarse, porque en realidad pues no tenían espacio entonces para ella así de tiempo indefinido. Y en esos meses iba entonces ya a nacer mi hermano. En fin, entonces que ella comienza a buscar trabajo y consigue trabajo entonces cerca de donde vivía María, la amiga de mi mamá. Ellas no vivían cerca. Mi mamá vivía en Caracas y María vivía en Maracaibo. Entonces, ella consigue un trabajo en Maracaibo y María se ofrece entonces a acogerla en su casa. María no tenía hijos todavía, estaba recién casada. No tenía hijos, entonces se ofrece a acogerla en lo que ella pues un par de meses después trabaja y consigue donde vivir. Así lo hacen de esa manera y cuando Ana se va entonces a la casa de María, mi mamá ya tenía un poco de problemas con ella, un poquito de ciertas cosas. A ella le gustaba mucho, por ejemplo, era una persona que le gustaba mucho armar chismes, decir, por ejemplo, mira, me dijeron esto, me contaron lo otro. En una ocasión le contó a mi mamá que por casualidad ella había visto a mi papá hablando con una mujer en no sé qué parte. O sea, a ella le gustaba mucho como inventar esas historias, era una persona, un vampiro emocional. Le encantaba inventar este tipo de historias para como que crear problemas entre las parejas. Y mi mamá entonces decidió, aparte de por el espacio, por los conflictos y las dudas sobre ella, pues decirle entonces que se mudara. Sin embargo, cuando María se ofrece a acogerla a ella, mi mamá le advierte y le dice, óyeme, ella estuvo en mi casa un par de meses, no te recomiendo que la tomes tú en tu casa, tú tienes un matrimonio, un matrimonio recién casada prácticamente, y ustedes necesitan su privacidad también. Ya nosotros la hemos ayudado bastante, o sea, dándole bastante tiempo, ella tiene que ver lo que hace porque me está dando la impresión de lo que ella quiere pues como acostillarse. María era una persona que tenía demasiado buen corazón y dice, no, pero yo no lo puedo dejar así, vamos a verlo un par de meses y vamos a ver si mi mamá, bueno, pero mira, mosca. Bien. Ellas hablaban muchísimo por teléfono, pero no era que se visitaban todos los días por la distancia entonces que tenían. Bien. Pasa un par de meses y pues Ana se queda viviendo con ellos y comienza la misma historia que había pasado entonces anteriormente con nosotros. Comienza a inventarse historia de que habían visto al marido de ella en tal parte, que a ella le dijeron, que a ella le contaron, que ella, para crear conflicto a la misma pareja. Y María se comienza a dejar convencer. El marido de María le comienza a decir que cómo va a ser posible que ella le va a estar creyendo esa clase de cosas, porque eso es imposible, que eso no ha sucedido ni mucho menos. Pero comienzan a suceder una serie de cosas. María se comienza a dar cuenta que supuestamente a Ana le encantaba pues preparar la comida. Como ella llegaba temprano a la casa, pues entonces ella aprovechaba y como agradecimiento preparaba siempre la cena. Cada vez que ella cenaba algo que hiciera Ana, ella se sentía mal, se sentía decaída y comenzó a enfermarse. Y a sentirse como un poco débil, un poquito como que decaída. Y el marido de María no le tenía la más mínima confianza a Ana, porque le parecía que había muchas cositas como que no concordaban. Un día entonces va mi mamá a visitarla y estamos de visita en la casa de María y notamos que ella se siente así, estaba bastante demacrada, como pálida. Y ella le estaba contando a mi mamá que ella no estaba trabajando, se sentía un poco mal y que Ana la estaba cuidando. A mi mamá, no sé por qué razón, le da un poquito como ya ella le tenía de todas maneras un poco de mala espina. Y va a chequear, a mirarla, a ver qué es lo que le está pasando y esas cosas. Y cuando va a entrar a la casa, encuentran porque la madrina de mi hermano, o sea María, había ido a recoger a mi mamá
Y cuando entran a la casa juntas, notan que en la puerta de entrada había una línea, en la misma puerta, un polvo blanquecino esparcido, como una línea. Parecía como si fuera sal o algo así. Ana no estaba en casa en ese momento y cuando ellas van a entrar, mi mamá lo ve primero y le dice: ten cuidado, no lo vayas a pisar. María era una persona muy ingenua en realidad y le dice: ¿y por qué? O sea, eso tiene que haber sido María que puso veneno para las hormigas. Porque ella, yo he visto esto varias veces y cuando yo le he preguntado, ella me ha dicho a mí que es que ella pone veneno para las hormigas. Dice mi mamá: ¿cómo? Espérate. Búscame unos guantes de la cocina, de lo que sea. Y María se lo busca. Cuando mi mamá le pone la mano con los guantes, lo huele un poco el polvo y le dice: eso no es ningún veneno. Eso tiene olor a agua florida, a cuestiones, a hierbas y esas cosas. Eso no es eso. Busca agua caliente y tira el agua caliente para que se vaya. María lo hace así. Al otro día, llama María a mi mamá, asustada, preocupada, y le dice: mira, ¿tú te acuerdas del polvo que vimos ayer? Pues yo me quedé preocupada cuando tú me contaste que posiblemente eso podría ser brujería y comencé entonces yo a buscar entre las cosas de Ana. Y encontré que ella tenía en sus cosas un reguero de velas, polvos y cuestiones. Y a mí eso me ha preocupado. Tú puedes venir en cualquier momento que tú tengas en esta semana para que chequee eso, para que mire eso y me diga quizás qué significan esas cosas. Si mi mamá: bueno, cuando yo tenga tiempo entonces el fin de semana yo voy. Pero mientras tanto, ten mucho cuidado y si tú vuelves a ver ese polvo blanco y esas cuestiones y eso, y no comas nada que ya te prepare. Dice María: ok. ¿Qué pasa? Que María no se aguantó. Y cuando Ana llegó, ella estaba fuera de la ciudad, o sea, fuera de Maracaibo en ese momento. Ella llegó como 2 días después. Cuando llega, entonces ella le dice, la enfrenta. Y le dice: mira, yo encontré esto y me encontré esto entre tus cosas. Y a mí me está pareciendo que esto es algo muy extraño. O sea, ¿qué está pasando aquí? Y desde que tú vives aquí yo me siento mal y no sé qué cosa y no sé qué. Y Ana se molesta muchísimo. Le dice que ella no tiene por qué buscar entre sus cosas y estas cosas. Y dice que ella se va a mudar, que ella se va entonces. Sale supuestamente a buscar dónde quedarse. Y a los 2 días regresa. Ese día que ella regresa y supuestamente para recoger sus cosas, era el día que mi mamá la iba a volver a visitar a María. Cuando ella supuestamente se va y deja la habitación vacía, entra la María con mi mamá, quiere enseñarle el cuarto y precisamente cuando ya abren las puertas estaba el polvo blanco en la puerta, pero también estaba esparcido bastante en la habitación. María no se dio cuenta porque antes no estaba, abre la puerta, pisa el polvo, entra a la habitación y automáticamente entró a la habitación. Y yo era una niña, pero miren, vi eso con mis propios ojos, cayó desmayada. Ella cayó automáticamente al piso y de ahí nunca más se paró. Llamaron a los paramédicos, la llevaron al hospital. Y estaba en un coma. Ella cayó en un coma. Los médicos todavía no sabían por qué tenía, qué era lo que le pasaba, por qué razón ella había caído en coma. Era una muchacha joven de 20 y pocos años. Supuestamente tenía signos de salud, no tenía ningún tipo de señal de enfermedad ni nada de eso. Y resulta que precisamente en la semana en la que ella pues la dejan en coma y esas cosas, Ana regresa. Ana regresa supuestamente por solidaridad. Ana regresa supuestamente por ser solidaria, por ayudar, por apoyar a la pareja que supuestamente le había ayudado en sus tiempos y bla, bla, bla. Y vuelve a la casa y le dice al esposo de María que ella se va a quedar allá para apoyarlo, para ayudarlo, para limpiar la casa, para no sé qué cosa y no sé qué cuánto. Él le dijo en un principio: mira, yo no necesito ninguna ayuda, pero era increíble. O sea, esa mujer tenía una capacidad de convencer a la gente increíble. Al final él la dejó quedar. Sobre todo esto del polvo y las cuestiones y que si era posiblemente brujería que le estaba haciendo o no,
María no había tenido tiempo de contárselo al marido. Y mi mamá tampoco quería decirle nada de eso porque por muchas ocasiones, pues, la gente como que no cree en esas cosas y quien no cree en eso de todas maneras, pues cree que exageran o cosas así. Bueno, en un principio entonces ella se pasa la primera semana en la casa y mientras María está en coma en el hospital. Pasa un mes, pasa el primer mes y María no se recupera en lo más mínimo. Ana había ido al hospital y había dicho en el hospital que ella era la mamá de María. Ella no tenía tantos años de diferencia, pero sí en cuanto al aspecto físico podría pasar. Entonces, normalmente ella había hecho eso supuestamente para poder visitarla con frecuencia, para poder estar con ella siempre, cuidándola y estas cosas. Mi mamá solamente podía ir a verla cada 15 días por la distancia que tenían, no vivían precisamente cerca, entonces iba más o menos cada 15 días a visitarla. Y cada vez que ella iba, que mi mamá iba, estaba Ana ahí. En muchas ocasiones no dejaba ni siquiera que mi mamá se quedara sola, se quedaba ahí sentada como si nada. Y esas cosas, pero cuando mi mamá le decía, mira, yo quiero que tú salgas, yo necesito estar sola con mi amiga y esas cosas, mi mamá aprovechaba para mirar y esas cosas. Y resulta que más o menos al mes, mi mamá descubre que cuando la mueven, tenía toda la parte del cuerpo que estaba en contacto con la cama por debajo, tenía todo un polvo blanco, una especie de polvo blanco. Y tenía el cuerpo completamente lleno de llagas. Las piernas por debajo, la parte de la espalda estaba horrible. Y resulta que cuando mi mamá le dice a Ana, mira, ¿qué es esto? Supuestamente tú le estás cuidando y porque ella está en esas condiciones, ni siquiera ha pasado mucho tiempo para que eso se lo haya hecho, por ejemplo, le está tirado en una cama ni nada de eso. ¿Y qué es ese polvo? Mi mamá vuelve y huele, le da el olor, por ejemplo, de la misma sustancia que ella había olido antes y le dice a Ana, no, eso es que a mí ella le está dando esas llagas porque está acostada. Dice mi mamá, pero lo que tiene es un mes aquí acostada, no va a ser que se va a poner así en esas condiciones, así tan rápido. Y le dice entonces Ana, no, lo que pasa es que el doctor me dijo que le tenía que poner polvo de bebé para que eso le refresque la piel. Entonces yo se lo pongo todos los días y por eso entonces. Mi mamá no se quedó como muy convencida de la situación y entonces comienza a ir todos los fines de semana. Hace un sacrificio, comienza a ir todos los fines de semana a visitarla porque como que no le está pareciendo como muy creíble la situación. Y resulta entonces que al próximo fin de semana cuando va, ella no avisa que va a ir y llega de sorpresa. Y en el momento en que ella llega, ve de refilón que Ana le está poniendo algo dentro de la boca a María. Cuando mi mamá ve eso, no le dice nada para no ponerla sobre aviso. Saluda, hola, mira esto que lo otro. Mira, tú me puedes ir a buscar un juguito a la cafetería que yo no vine sin comer y esas cosas. Y cuando entonces Ana se va, mi mamá aprovecha y le abre la boca. Y encuentra parte del supuesto polvo blanco dentro de la boca. En eso entonces mi mamá dice, no, pero esto es una cosa que vamos a tener que ver qué es lo que está pasando. Coge entonces ella un poquito del polvo que estaba en la cama y no le dice nada y se va. Habla con otra amiga de mi mamá que conoce de esas cosas y eso, y le comenta la situación y le comenta todo el cuadro y lo que ha pasado. Entonces la señora le dice, mira, pero a mí me da la impresión de que a esta muchacha o le están haciendo vudú o le han hecho un trabajo muy fuerte para dejarla en esa situación. Y si no se hace algo pronto, posiblemente ella vaya a morir. Dice mi mamá, ¿tú crees que la cosa sea así? Dice ella, bueno, yo creo. Vamos a tal parte donde una persona y vamos a llevarle eso para que nos diga qué es. Tal cual. Van entonces a donde una persona y la persona le dice lo mismo. Le dice, no, mira, esto es un preparado y le llaman polvo de muerto, algo así. Y es para poner a las personas así, en coma, parece que estuvieran enfermas y luego entonces con el tiempo se mueren y parece que fue que murieron de muerte natural. Pero hay que írselo dando con cierta regularidad a las personas, ya sea en la comida, ya sea en la bebida o lo que sea, para que haga efecto. Mi mamá se quedó sin palabras.
Entonces le dice que qué se puede hacer entonces en ese caso, que cómo pueden entonces resolver la situación. El Señor le dice, bueno, mira, lo que podemos hacer es que yo te le voy a dar yo le voy a hacer un ensalmo, le voy a preparar un paquetito pequeño y lo voy a hacer un ensalmo. Y tú vas a coger ese paquetito y se lo vas a poner o bien en el pie derecho, en la planta del pie, y le pones entonces, se lo pones y le pones una media, que siempre lo tenga puesto, o bien se lo vas a poner debajo de la lengua. Pero te recomiendo que como ella está en coma, pues se lo ponga en el pie para que no haya riesgo de que se lo vaya a tragar. Eso va a hacer que el trabajo que le están haciendo se pare y que ella pueda recuperarse un poquito para que la puedan sacar entonces de donde ella está. Dice mi mamá, ok, no hay problema. Al próximo fin de semana va mi mamá con el resguardo y se lo pone en el pie. Se lo pone en la planta del pie derecho y se la pone. Y le dice a mi mamá a Ana, óyeme lo que te voy a decir. Yo no sé si tú tienes que ver con esto o no, pero no te atrevas a quitarle lo que yo le he puesto a ella porque vamos a tener problema tú y yo. No, ¿cómo va a ser? ¿Qué es lo que tú me estás hablando? Yo ni sé de lo que tú me estás hablando. Dice mi mamá, ok, qué bueno que tú no sepas de lo que yo te estoy hablando. Qué bueno. Y voy a hablar entonces en el hospital para que no te dejen a ti entrar aquí. Porque a mí me han dicho que tú te estás haciendo pasar por la mamá de esta muchacha y tú no eres mamá de ella. Bien. Próximo fin de semana llega mi mamá y ya no tenía el resguardo. Cuando mi mamá le pregunta y le dice, óyeme, ¿tú se lo quitaste? No, yo no sé, yo no se lo quité. Va mi mamá de nuevo donde la persona, le hacen otro nuevo y vuelve y se lo pone. Y mi mamá en esta ocasión se lo pone amarrado con una cinta en el tobillo para que supuestamente no se le pierda. Fin de semana que viene, otra vez ya se lo habían quitado. Cuando mi mamá le dice que, ¿pero por qué? ¿Quién se lo quitó? Le pregunta a todas las enfermeras y ellas dicen que no le han puesto ni le han quitado absolutamente nada, que no. La mujer dice que no, que ella no sabe de eso. Entonces mi mamá agarra y toma entonces par de días libres y se queda entonces allá. Y le pone entonces resguardo debajo de la boca y va todos los días a cuidarla, desde la mañana hasta la tarde, para ver si no se lo quitaban. En esos días que ellas le estuvieron poniendo eso todos los días, mejoró. Abrió los ojos, comenzó a hablar alguito. Y lo primero que ella dijo, cuando abrió los ojos, estaba la enfermera ahí y estaba mi mamá del otro lado. Mi mamá sí, del otro lado. Entonces ella abre los ojos al principio y dice, trata de hablar algo. Y cuando la enfermera le dice, ¿qué tú quieres? Que necesitas algo, lo que sea. Entonces ella lo único que le dijo fue, la señora le dijo, la enfermera, llamo a tu mamá, porque para ellos la tal Ana era la mamá. Enseguida entonces ella reaccionó, abrió mucho los ojos y le dijo a mi mamá, no, coño. Dijo. Y lo dijo así con esa fuerza y volvió a cerrar los ojos. La enfermera entonces le dijo le prohibieron entonces la entrada a Ana porque en realidad ya eso era suficiente. Mi mamá le comentó que ella no era su mamá y que ella pensaba, porque incluso los mismos médicos no entendían por qué ella cada vez estaba peor. Y esa reacción que ella tenía en la piel y en el cuerpo, ellos tampoco le entendían. Entonces ellos decían que algo estaba pasando, alguien estaba haciéndole algo para que ella se pusiera en esas condiciones. Ya intuía entonces incluso el mismo personal. Entonces cuando mi mamá le dijo, ella no es mamá de ella no es ni siquiera familiar de ella, ni mucho menos, entonces nada, le impidieron la entrada a ella. En eso entonces mi mamá se queda toda la semana ahí para cuidarla y esas cosas. Ella comienza a hablar un poco, ella comenzaba ya se podía sentar en la cama y esas cosas. Y mi mamá le pone entonces resguardo en el pie. Y todo muy bien. Mi mamá entonces habla con su marido y le dice, mira, vamos a tener que sacarla de aquí para llevarla a tal y tal parte, que era donde estaba una persona que supuestamente podía ayudarla en ese sentido. Y había que tomar avión. ¿Qué pasa? Que había que esperar un poquito porque una persona en esas condiciones y que había sufrido pues una situación así, de un coma de casi 2 meses ya para ese momento, le dice que tiene que esperarse. Ok. En una sola semana, ella se paró de la cama. Ella podía hablar, comer sola, o sea, fue una cosa prácticamente como un milagro.
le dan de alta. Le dan entonces el alta y al otro día tenían planeado entonces irse a donde esa persona para que la terminara prácticamente de curar. ¿Qué pasó? Ana volvió a la casa de ellos, del marido, y por alguna extraña razón convenció al marido de quedarse en la casa. Era como que ella tenía un poder de convicción que nadie podía decirle a ella que no. O sea, era una cosa increíble, era algo que realmente asustaba. Ella se queda en la casa. Y cuando ellas llegan a la casa, mi mamá se sorprende muchísimo y la misma María se sorprende muchísimo porque tú estás aquí. Y ella le dice, no, porque tu marido me ha dejado quedarme aquí, yo me voy a quedar aquí y yo te voy a cuidar porque yo no sé por qué ustedes han sacado que yo tengo que ver con eso. Dice María, no, yo no quiero que tú te quedes aquí. Y él le dice, no, mira, lo que vamos a hacer es que vamos a ir junto a donde esa persona que te quieren llevar para que esa misma persona te diga que yo no tengo que ver con eso. Se queda esa noche en la casa. Al otro día, cuando se despiertan y están todos preparados supuestamente para hacer el viaje, María se sentía muy mal, otra vez. No podía casi caminar de nuevo. De todas maneras empiezan el viaje y no hicieron solamente que abordar en el avión y Ana se sentó a su lado. Ana nunca la dejó. Y antes incluso de ni siquiera despegar el vuelo, murió. Muere. Le da un paro cardíaco y se muere. Nada. Eso nunca se pudo determinar en realidad qué era lo que le había pasado, por qué razón ella se puso en esas condiciones. Ella siempre dijo que no era, que ella no tenía nada que ver con eso. La persona supuestamente que estaba, pues, que le había hecho resguardo y eso, dijo que sí, que esa persona le tenía puesto un trabajo, un vudú, una cuestión, y que por eso era que ella le había pasado eso. Lo más extraño del caso es que luego de eso ella se quedó viviendo en la casa con el marido de María. Y así concluyó esa historia. Es muchísimo más fuerte y terrible que de lo mismo que yo se lo estoy contando, porque solamente el ver en las condiciones en las que ella se quedó en esa cama, ella se secó, prácticamente se secó, o sea, fue una cosa terrible. En conclusión, de si yo creo que las personas pueden hacer ese tipo de daños hay personas que dan para todo, o sea, si me preguntan hoy de adulta, yo diría que soy un poco escéptica, pero vi con mis propios ojos esa situación y nunca se borra de mi mente. Por el día de hoy, ese es el relato del día de hoy. La semana que viene tengo otro completamente diferente. Ya ese me ocurre en un momento, pues ya yo estoy un poquito más grande en mi vida. Este día yo se lo tenía prometido desde el año pasado. Me encantaría entonces que en los comentarios me dijeran si ustedes han vivido algún tipo de este tipo de situaciones, algo similar o parecido, donde una persona sufrió de una muerte extraña, rara, ligada al mundo del vudú, la brujería o esas cosas, si ustedes creen en eso, si ustedes no creen en eso, y todas esas cosas. O sea, hay historias de este tipo por todas partes. A mí me encantaría también conocer sus historias. Ahora sí, mis amores, por el momento yo me despido. Hasta la próxima. Bye.